Yo era una mujer rechazada, una extranjera sin futuro, pero Dios cambió mi historia y me convirtió en parte del linaje del Salvador. Esta es mi historia. Nací en Jericó, una ciudad llena de riquezas, poder y orgullo, pero también era una ciudad sumida en la idolatría y la corrupción. Allí, entre sus muros fortificados, viví una vida marcada por el desprecio de los demás. Mi reputación no era digna de admiración. Para la mayoría, solo era una mujer más en una ciudad condenada. Pero Dios tenía un plan distinto para mí. Un día, tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Una decisión que me llevó de ser una mujer insignificante en Jericó a ser recordada en la historia del pueblo de Dios. Mi nombre quedó escrito en la historia de Israel, no por mi origen, sino por mi fe. Si crees que tu pasado define tu futuro, déjame mostrarte cómo Dios puede escribir una historia diferente. Mi vida en Jericó, una ciudad condenada. Mi ciudad estaba llena de poder, pero también de maldad. Desde pequeña, escuché historias de la grandeza de Jericó. Sus murallas eran impenetrables, sus habitantes, orgullosos. Teníamos abundancia, comercio y riquezas, pero algo dentro de mí sabía que no había paz en nuestro pueblo. Los dioses que adorábamos exigían sacrificios crueles. Se levantaban templos donde se realizaban ritos oscuros, donde la moralidad era pisoteada en nombre de la adoración pagana. La ciudad confiaba en su poder, en sus muros altos y su ejército fuerte, pero ignoraba lo que se decía en las calles. Israel estaba cerca. Habíamos oído lo que su Dios había hecho en Egipto. Sabíamos que el mar se había abierto para ellos, que habían derrotado a reyes poderosos, que avanzaban sin ser detenidos. Y aunque la gente de Jericó fingía confianza, la verdad era que el miedo estaba comenzando a crecer. Nuestra ciudad parecía impenetrable, pero había algo que nuestros dioses no podían darnos: paz. Mi hogar y mi posición en la sociedad. La gente me conocía, pero no por lo que quería. Mi casa estaba en la muralla de la ciudad. No era solo un lugar donde vivía, sino un punto de encuentro para viajeros y extranjeros que llegaban a Jericó. Los hombres venían y se iban, y aunque algunos me trataban con respeto, otros me veían con desprecio. Sabía que en la sociedad de Jericó no tenía un lugar honorable. Me toleraban porque mi hogar servía para el comercio y la hospitalidad, pero nunca me consideraron valiosa. Vivía entre dos mundos. Por un lado, escuchaba los secretos de los viajeros que pasaban por mi posada, y por otro, enfrentaba el juicio silencioso de mis propios vecinos. Pero lo que los demás veían como una desventaja, Dios lo usaría para su propósito. Rumores sobre un Dios poderoso. Habíamos oído hablar del Dios de Israel y sabíamos que era diferente. Las historias llegaban de todas partes. Caravanas de mercaderes hablaban de las maravillas que este Dios había hecho por Israel. No era como nuestros dioses de piedra y madera. Era un Dios que respondía, que peleaba por su pueblo, que humillaba a las naciones poderosas. Los recuerdos de Egipto aún resonaban en la mente de muchos. ¿Cómo era posible que un grupo de esclavos hubiera derrotado al imperio más fuerte del mundo? ¿Cómo pudieron atravesar el Mar Rojo en tierra seca? Con cada historia, mi corazón se estremecía. ¿Y si este Dios realmente era el único Dios verdadero? ¿Y si nuestras murallas y nuestro ejército no eran suficiente para detenerlo? Sabía que nuestra ciudad no tenía esperanza contra ese Dios, pero ¿qué podía hacer yo? La llegada de los espías israelitas. Una noche, 2 extranjeros entraron en mi posada y supe que eran diferentes. No eran como los demás viajeros. Sus miradas eran cautelosas, sus palabras medidas. Había algo en su actitud que me hizo saber que no eran simples mercaderes o visitantes de paso. Los rumores en la ciudad decían que Israel estaba cerca. Yo entendí de inmediato, estos hombres eran espías. Y en ese momento, supe que tenía que tomar una decisión. ¿Los entregaría a los soldados de Jericó y probaría mi lealtad a una ciudad que nunca me valoró? ¿O confiaría en el Dios de Israel, el Dios que ya había demostrado que su poder no podía ser detenido? Ese fue el momento en el que tuve que decidir, seguir a mi ciudad o confiar en el Dios de Israel. Mi arriesgada decisión de esconderlos. Si me descubrían, moriría, pero no podía ignorar lo que Dios estaba haciendo. No tenía mucho tiempo para pensar. En cuestión de minutos, la noticia de que habían entrado espías en la ciudad llegó a los soldados. Sabía que pronto estarían registrando cada casa, buscando a los infiltrados. Así que tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Los escondí en mi techo, bajo haces de lino que tenía almacenados. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que,
Si me descubrían, mi vida terminaría en ese mismo instante. Pero algo en mi interior me daba una certeza inexplicable. Había apostado mi vida por el Dios verdadero y confiaba en que Él no me abandonaría. Sabía que estaba apostando mi vida, pero en mi corazón ya había elegido a Dios, engañando a los soldados del rey. Los soldados llegaron a mi puerta y mi prueba de fe comenzó. Golpes fuertes en la madera, voces firmes ordenando que abriera la puerta. El rey había enviado a sus hombres con una orden clara: entréganos a los espías que han venido a tu casa. Mi respiración se aceleró. Sabía que si los soldados decidían revisar mi casa, todo acabaría. Pero en ese momento, tomé una decisión firme. Les dije que los hombres sí habían estado allí, pero que ya habían salido antes del anochecer. Les sugerí que los buscaran fuera de la ciudad, que tal vez aún podrían alcanzarlos. Los soldados, confiando en mi información, salieron apresurados en su persecución. Y así, en un instante, confirmé lo que mi corazón ya sabía: mi lealtad ya no estaba con Jericó, sino con el Dios de Israel. Mi confesión de fe en Dios. He oído lo que su Dios ha hecho y sé que Él es el verdadero Dios. Cuando los espías estuvieron a salvo, les hablé desde lo más profundo de mi corazón. Les confesé lo que realmente creía: sé que el Señor les ha dado esta tierra. El terror de ustedes ha caído sobre nosotros. Todos en Jericó tiemblan de miedo, porque hemos oído cómo el Señor secó el mar rojo delante de ustedes, cómo destruyeron a los reyes que se les oponían. El Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No necesitaba ver más, ya sabía que su Dios era el único Dios verdadero. El pacto con los espías. Prométenme que, cuando destruyan Jericó, salvarán a mi familia. Mis palabras sorprendieron a los espías. No les estaba pidiendo riquezas ni una posición en su pueblo. Solo quería lo que cualquier persona querría en tiempos de destrucción: salvar a mi familia. Les rogué que, cuando Jericó cayera, recordaran mi acto de fe, que no solo me salvaran a mí, sino también a mi padre, mi madre, mis hermanos y sus hijos. Aunque Jericó no los había protegido, yo los amaba y no podía imaginarme dejando que murieran en el juicio que venía. Los espías escucharon mi súplica y aceptaron, pero había una condición: cuelga un cordón rojo en tu ventana, me dijeron. Cuando veamos esa señal, sabremos que no debemos tocar esa casa. Pero si sales de tu casa, serás responsable de tu destino. El juicio vendría, pero Dios me había dado una salida: la espera en el borde de la destrucción. Cada día que pasaba, el temor en la ciudad crecía. Los espías se fueron y yo esperé, pero los días siguientes fueron angustiosos. La ciudad entera estaba en alerta. Todos sabíamos que Israel estaba cerca. Se hablaba de su campamento al otro lado del río Jordán y de cómo su Dios había secado las aguas para que cruzaran, igual que había hecho con el Mar Rojo. Las personas en Jericó confiaban en sus murallas, pero yo sabía la verdad: nada de lo que construyéramos podía resistir la mano de Dios. Y cada día, al mirar por mi ventana, veía el cordón rojo ondeando con el viento. Era mi única esperanza. Confiar en Dios no es fácil, pero es lo único seguro. La marcha de Israel alrededor de la ciudad. ¿Por qué solo caminan? ¿No van a atacar? El día llegó. Los israelitas estaban aquí, pero lo que hicieron fue desconcertante. No lanzaron flechas ni atacaron con espadas. En lugar de eso, marcharon alrededor de la ciudad en completo silencio. Dieron una vuelta y se fueron. El primer día lo entendí como una estrategia para intimidarnos, pero lo hicieron el segundo día, y el tercero. Durante 6 días, marchaban una vez alrededor de la ciudad y se iban. La gente en Jericó empezó a burlarse. Pensaban que Israel no tenía un plan real, pero yo sabía que esto era parte de algo más grande. No entendía su estrategia, pero sabía que Dios estaba a punto de actuar. El derrumbe de los muros de Jericó. El sonido de las trompetas fue lo último que escuchamos antes de que todo se viniera abajo. El séptimo día fue diferente. Los israelitas no solo marcharon una vez, lo hicieron 7 veces. Y al final de la última vuelta, el sonido de las trompetas llenó el aire. El pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y entonces sucedió. Los cimientos de Jericó temblaron. Las murallas, esas que nos habían dado seguridad durante siglos, comenzaron a colapsar. Gritos de terror llenaron la ciudad mientras todo a nuestro alrededor se derrumbaba. Pero en medio del caos, una parte de la muralla quedó en pie. Mi casa no cayó. Mi familia y yo estábamos a salvo. La fe en Dios es el único refugio verdadero en tiempos de juicio. Mi rescate y la nueva oportunidad de vida. Los israelitas entraron, pero esta vez,
no para destruirme, sino para salvarme. Mientras Jericó ardía, mi familia y yo nos quedamos en la casa, aferrándonos a la promesa de los espías. Y ellos cumplieron su palabra. Los soldados entraron y me llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Yo, una extranjera de un pueblo condenado, había sido rescatada por el pueblo de Dios. Mientras la ciudad se convertía en cenizas, me di cuenta de que mi antigua vida había quedado atrás. Ya no tenía una casa, una identidad en Jericó ni pertenencias materiales, pero tenía algo mucho más grande, una nueva oportunidad. No tenía un plan, no sabía cómo me aceptarían en Israel, solo sabía que había confiado en el Dios verdadero y que Él no me había fallado. Había dejado atrás mi ciudad, mi pasado, y ahora comenzaba una nueva historia, mi lugar en la historia de Israel. No solo fui rescatada, Dios me dio un lugar entre su pueblo. En un principio, yo era solo una sobreviviente. Aunque había sido salvada de la destrucción de Jericó, no dejaba de ser una extranjera. Los israelitas me miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, pero con el tiempo, Dios hizo lo que solo Él puede hacer: transformar a alguien rechazado en alguien valioso. Me dieron un lugar entre ellos. Me enseñaron sus costumbres, sus leyes, su forma de vida. Aprendí sobre el Dios de Israel no solo de oídas, sino caminando junto a su pueblo. Lo más sorprendente fue que no solo fui aceptada, sino que Dios tenía un propósito aún mayor para mí. Dios no solo nos salva, también nos da un propósito eterno. Mi vida después de Jericó, un nuevo comienzo en Israel. Sobreviví a la destrucción, pero ¿qué sería de mí en una tierra donde no pertenecía? Aunque Israel me había dado refugio, tenía que enfrentar una nueva realidad. Ya no era Rahab de Jericó. Mi pasado ya no definía mi identidad, pero tenía que descubrir qué significaba ahora mi vida en este pueblo. Me pregunté si alguna vez realmente pertenecería allí, si alguna vez me verían como algo más que la extranjera que fue rescatada. A veces, la fe nos saca de un lugar, pero nos deja en la incógnita del futuro, aprendiendo a conocer a Dios. Había oído hablar de Él, pero ahora debía aprender a vivir para Él. Antes de la caída de Jericó, solo había escuchado historias sobre el Dios de Israel. Sabía que era poderoso, que había hecho milagros, que era diferente de los dioses de mi pueblo. Pero ahora tenía que aprender a vivir para Él. Conocí su ley, su justicia y su amor. Comprendí que Dios no solo busca obediencia externa, sino corazones transformados. No basta con creer, debemos aprender a caminar con Dios cada día. ¿Sería aceptada entre ellos? Muchos aún me veían con sospecha. Mi pasado no se borraría fácilmente. A pesar de mi fe y de la misericordia que Dios me había mostrado, no todos en Israel estaban listos para aceptarme. Algunos aún me veían como una cananea, una extranjera, alguien cuyo pasado no podía ser ignorado. Fue un proceso difícil. Tenía que demostrar con mi vida que realmente pertenecía al pueblo de Dios. No bastaban las palabras, sino la transformación. A veces, el mayor desafío no es el cambio externo, sino el interno. La misericordia de Dios para los extranjeros. Dios no solo aceptó a Israel, su amor se extiende más allá de un pueblo. Mi historia es una prueba de que Dios no hace acepción de personas. Él no me vio como una extranjera sin valor, sino como una persona con un corazón dispuesto a confiar en Él. Aprendí que su misericordia no estaba limitada a un grupo específico. Cualquiera que lo buscara con fe podía encontrar salvación. El Dios de Israel no es solo un Dios para un pueblo, es el Dios de toda la humanidad. Mi matrimonio con Salmón, la gracia de Dios en acción. No solo fui aceptada, fui amada y parte de una nueva familia. Dios no solo me permitió quedarme en Israel, Él tenía un propósito mayor para mí. Con el tiempo, me casé con Salmón, un hombre de la tribu de Judá. Mi pasado ya no era un estigma. Ahora era una mujer redimida, con un lugar en el pueblo de Dios. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo realidad. Dios no solo nos rescata, también nos restaura. Mi hijo Boaz, un futuro que jamás imaginé. Dios me dio un hijo que marcaría la historia. Entre las muchas bendiciones que Dios me dio, una de las más grandes fue mi hijo, Boaz. Él creció con un corazón piadoso y justo, un hombre que reflejaba la gracia de Dios en su vida. No solo fue un hombre de fe, sino que más adelante en la historia de Israel, su vida entrelazaría otra historia de redención. Dios toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en su tesoro. Como mi legado impactó la historia de Israel, mi hijo no solo fue un hombre de Dios,
también cambió la vida de otros. Booz no solo fue un líder en Israel, se convirtió en el esposo de Ruth, otra mujer extranjera que confió en Dios. La historia se repetía. Así como yo había encontrado redención en Israel, Ruth también lo haría. Dios seguía usando a los despreciados para escribir su historia de gracia. Dios siempre está escribiendo historias de redención, incluso cuando no lo entendemos. Mi sorpresa al ver mi nombre en la genealogía del Mesías. Nunca imaginé que mi sangre correría en las venas del Salvador. Nunca pude haber imaginado lo que Dios haría con mi historia. Generaciones después, de mi linaje nacería el rey David. Y, más adelante, el Mesías mismo, Jesús, vendría de esa misma línea. Dios tomó mi vida, mi pasado y mi fe, y me hizo parte del plan más grande de todos, la redención del mundo. Ningún pasado es demasiado oscuro para que Dios lo transforme en algo glorioso. Lo que aprendí sobre la fe verdadera. La fe no es solo creer en Dios, es actuar según esa creencia. Durante toda mi vida en Jericó, había oído hablar de muchos dioses. Mi pueblo tenía templos, rituales y sacrificios, pero nunca había visto a un Dios que realmente interviniera en la historia como el Dios de Israel. Cuando los espías llegaron a mi casa, tuve que tomar una decisión. ¿Me quedaría con lo que conocía, con la seguridad falsa de mis murallas y mi pueblo, o confiaría en el Dios que hacía milagros? Mi fe no fue solo un pensamiento, fue acción. Me arriesgué, protegí a los espías, declaré mi confianza en Dios y colgué el cordón rojo en mi ventana. Eso es la verdadera fe. No se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de demostrarlo con nuestras decisiones. Dios busca corazones que no solo crean en Él, sino que confíen en Él en todo. La importancia de la redención. Mi historia es la prueba de que Dios da segundas oportunidades. En Jericó, mi vida tenía un destino ya escrito. Mi reputación, mi pasado, mi identidad estaban definidos por los demás. Para la sociedad, yo nunca podría cambiar. Pero Dios no me vio así. Él no me definió por mi pasado, sino por mi fe. Israel destruyó mi ciudad, pero Dios no destruyó mi vida. Me dio un nuevo comienzo, un nuevo propósito y una nueva identidad. Si Dios pudo hacer eso conmigo, ¿cuánto más puede hacer con cualquier persona que confíe en Él? No importa cómo empiece tu historia, con Dios, el final siempre puede ser diferente. La señal del cordón rojo y su significado profético. Mi salvación estaba en un simple hilo rojo, pero ese color significaba mucho más. El cordón rojo que colgué en mi ventana fue la señal que me salvó. Una simple cuerda marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre la destrucción y la redención. Pero con el tiempo, entendí que no era solo un símbolo para mí, representaba algo mucho mayor. Ese cordón rojo apuntaba hacia la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, que un día sería derramada para salvar a la humanidad del juicio eterno. Mi historia era solo una sombra de lo que Dios haría en el futuro. Años después, otra sangre sería derramada para salvar a toda la humanidad. Mi mensaje para aquellos que creen que no tienen esperanza. Si Dios cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Sé lo que es sentirse sin valor. Sé lo que es pensar que el pasado define el futuro. Sé lo que es ser rechazado y menospreciado. Pero aprendí algo que cambió mi vida. Dios no nos ve como nos ven los demás. Él nos ve como podemos ser en sus manos. Dios no busca personas perfectas. Él busca personas dispuestas. Si Él pudo usar a una mujer de Jericó, una extranjera con un pasado dudoso, para ser parte de su pueblo y del linaje del Mesías, entonces no hay nadie a quien Dios no pueda transformar. No importa quién seas, en Dios, siempre hay un nuevo comienzo. La diferencia entre la fe de Jericó y la fe de Israel. Mi ciudad confiaba en sus muros, yo confié en Dios. Jericó tenía murallas fuertes, tenía un ejército. La gente confiaba en su poder y en sus estrategias. Pero al final, todo se vino abajo. Israel, en cambio, no tenía murallas ni armas poderosas, solo tenía a Dios. Y con solo marchar y tocar trompetas, lograron lo que ningún ejército había logrado jamás. Aprendí que la fe en Dios es más poderosa que cualquier seguridad terrenal. Los muros caen, pero la fe en Dios nos sostiene para siempre. El llamado a confiar en el plan de Dios. A veces, no entendemos por qué Dios nos mueve de un lugar a otro. Mi vida cambió radicalmente. Un día estaba en Jericó, viviendo una vida sin esperanza. Al siguiente, era parte del pueblo de Dios. Nada de lo que había construido en mi vida anterior quedó en pie, pero Dios tenía un propósito mayor. No entendí todo al principio. Pasé de ser una mujer conocida en mi ciudad a ser una extranjera en una tierra nueva. Había momentos de incertidumbre,
de preguntas, de temor. Pero aprendí que el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo comprendemos. A lo largo de la historia, Dios ha movido personas de un lugar a otro para cumplir su propósito. Lo hizo con Abraham, lo hizo con José en Egipto, lo hizo con Moisés y lo hizo conmigo. No siempre entenderemos lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. Dios siempre tiene un plan mayor, aunque no lo veamos ahora. Un legado que trasciende generaciones. Mi decisión de fe cambió no solo mi vida, sino la de muchos después de mí. Nunca imaginé que mi acto de fe afectaría a generaciones enteras. Solo estaba tratando de salvar a mi familia y encontrar refugio en el Dios verdadero. Pero Dios usó mi historia para mucho más. Mi hijo Booz se convirtió en un hombre justo y piadoso. Él fue quien más tarde se casaría con Ruth, otra extranjera que confió en Dios, y juntos serían los bisabuelos del rey David. Lo que comenzó como una decisión individual de confiar en Dios se convirtió en un legado de fe que impactó a toda una nación. Dios puede tomar incluso los comienzos más improbables y convertirlos en historias de redención. ¿Qué historia estás escribiendo con tu vida hoy? Reflexión final. La invitación a creer en el Dios que transforma. Mi historia es prueba de que Dios cambia vidas, y hoy puede cambiar la tuya. Dios no me vio como la gente me veía, no me definió por mi pasado, me definió por mi fe. Hoy, el mismo Dios que transformó mi vida sigue buscando corazones dispuestos a confiar en Él. Sigue ofreciendo segundas oportunidades, sigue escribiendo historias de redención. Tal vez crees que tu historia está sellada, que tu pasado ha decidido tu destino. Pero si Dios pudo tomar a una mujer de Jericó y hacerla parte del linaje del Mesías, entonces también puede escribir un nuevo capítulo en tu vida. La pregunta no es si Dios puede transformarte. La pregunta es, ¿le dejarás hacerlo? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Dios aún está buscando corazones dispuestos a creer.